Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 25. Estamos acercándonos al final del estudio de este primer capítulo del libro de Santiago y seguimos aprendiendo sobre verdades esenciales de la fe. Santiago nos va a seguir recordando, casi que es como un padre incisivo o una madre que nos repite lo mismo. Me dice, pero eso ya no nos lo debieran repetir. ¿Por qué es necesario que nos lo repitan y nos lo repitan una y otra vez? Porque lo olvidamos y lo pasamos por alto. Y porque a veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y Dios es tan misericordioso y maravilloso que nos repite una y otra vez. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ese es el texto de hoy. Tiene mucho material, tiene unas grandes verdades que reúnen o resumen o sintetizan todo lo dicho en los domingos anteriores, hablándonos sobre la importancia y la utilidad de la palabra de Dios y hablándonos sobre nuestra responsabilidad frente a la palabra. Estábamos estudiando en la escuela dominical que el Señor nos adoptó, pero ¿nos adoptó para qué? Si uno puede cantar victoria diciendo, yo soy adoptado, soy un hijo de Dios, pero ¿qué deber tiene un hijo en la casa? ¿Tienen deberes los hijos? Claro que tienen deberes. Someterse a unas normas, cumplir unas actividades, responder a algunos compromisos. O sea, todo hijo desde que nace tiene obligaciones, no solo privilegios. Cuando la Biblia dice que somos hijos de Dios, pues nos está transfiriendo también de forma vinculante obligaciones, tareas, compromisos, y no podemos olvidarlos. Entonces, el texto de esta mañana es un texto muy importante, porque nos va a resumir todo lo que se vio a través de metáforas o ejemplos en los textos anteriores. Recuerden que estamos estudiando el libro de Santiago bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Santiago es el predicador de las obras, pero no de cualquier obra, no de las obras que nosotros nos inventamos, porque nosotros dejamos de hacer lo correcto para hacer lo incorrecto. No, Santiago es el predicador de las obras correctas, de las obras que dan ejemplo de la fe verdadera. En los domingos anteriores se estuvo hablando sobre la importancia de prestar atención, de ser oidor y hacedor, y no solamente oidor olvidadizo. Y luego en los textos siguientes nos habló de un ejemplo que hoy en día es muy común y muy fácil de comprender, y es el ejemplo del espejo. Todos hoy me imagino que pasamos por un espejo antes de salir, incluso algunos varias veces. Y es probable que algunos todavía o algunas tengan su espejito ahí en el bolso, ¿sí? Para estarse mirando, para estarse dando un retoque, porque es un elemento importante en la preparación y en la observancia de cómo estamos. Eso lo vimos la semana pasada, la importancia del espejo y del espejo que nos lleva a considerar cómo estamos. Y luego dice aquí en el texto de hoy, más el que mira, está haciendo un contraste entre cómo un espejo nos sirve para evaluar o valorar cómo estamos físicamente y tomar correctivos, pero ahora nos va a hablar de que el alma o el espíritu también debe ser revisado o observado para ver cómo está. Es importante todo esto porque el espejo que tenemos en el cuarto o en el peinador o en la sala nos sirve para vernos físicamente, es muy importante. Si uno hoy en día encuentra espejos en todos lados, porque son muy importantes, en los baños, en los lugares públicos, en el carro, incluso en el bolso, en el celular uno tiene su espejo y se está mirando, porque es muy importante saber uno físicamente cómo está. Es importante, ¿estamos de acuerdo? Todos queremos estar bien y no pasar una vergüenza, ¿sí? Que uno le diga, mire, su cara está sucia, o está chorreado, o no se peinó, o mire que usted no consideró este defecto que lo pudo haber revisado. Pero aquí Santiago nos va a decir, ok, el espejo nos sirve para revisar físicamente cómo estamos, pero tenemos unas áreas que no las podemos revisar con el espejo que tenemos en la sala o en la casa, ¿cierto? Como la conciencia, como el corazón, como la mente,
como los motivos profundos, como los sentimientos, las emociones y también las decisiones. ¿Quién evalúa eso? Podemos por fuera estar impecables, pero por dentro estar sucios o podridos o corrompidos, como le decía el Señor Jesús a los fariseos. Por fuera eran sepulcros blanqueados, pero por dentro eran huesos descompuestos, olían a feo. Entonces aquí nos va a decir, así como usted se mira al espejo, se mira para ver las otras áreas que no puede ver físicamente, sino que son áreas intangibles, también se preocupa por esas áreas, y ese es el llamado que Santiago nos va a hacer. Y nos va a decir que debemos prestar mucha atención. Si yo le preguntara a algunos hombres, pero especialmente a algunas mujeres, ¿cuánto tiempo pasan al espejo? Probablemente mucho tiempo, especialmente las más jóvenes. Pasan mucho más tiempo al espejo, ¿cierto? Y a veces pasa y pasa y vuelve y pasa y vuelve y pasa al espejo. ¿Por qué? Porque es muy importante estar cómodo o estar tranquilo como uno está. Entonces, para nosotros mirarnos al espejo de la palabra, porque la palabra es un espejo, ya eso lo vimos, ¿cierto? La palabra es un espejo. Nosotros podemos mirarnos o acercarnos al espejo de la palabra para mirar dos cosas, ¿sí? O para mirar dos miradas. Una para mirarnos a nosotros o para mirar a Cristo. Y yo les pregunto, ¿cómo ustedes se acercan al espejo de la palabra? ¿Para mirarse a ustedes o para mirar a Cristo? Porque ahí hay dos maneras distintas y Santiago nos va a poner las cosas en orden. Si nosotros nos acercamos al espejo de la palabra para mirarnos a nosotros, podemos encontrar dos cosas, ¿sí? Si yo me miro al espejo de la palabra para ver cómo estoy, me puedo encontrar dos realidades. Una, que estoy muy bien. El narcisista, ¿cómo se ve? El narcisista se ve bien, se ve hermoso. El narcisista dice, yo estoy bien, no tengo nada que cambiar, yo soy admirable, yo soy encantador, yo soy perfecto, yo soy bueno, yo estoy supremamente bien, yo no soy como los otros. ¿Recuerdan? Que así lo hizo el fariseo, que era un típico narcisista, religioso, camuflaba su religiosidad y su moralismo dándose la apariencia y la ilusión de que estaba bien. Entonces uno es probable que cuando uno lee la Biblia y dice, amén, yo ya lo he cumplido, yo estoy bien, ¿no? Estoy óptimo, estoy perfecto. Y esa es la actitud del religioso o del moralista o del fariseo. Recuerden que el joven rico también fue positivo para fariseo. Todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Él se miraba al espejo, escuchaba la prédica y decía, yo eso ya me lo sé hace rato. Eso yo ya lo sabía, de hecho yo lo sé mejor. De hecho aquí le faltó o le sobró porque yo estoy muy bien. Entonces yo me puedo mirar al espejo para verme a mí, pero ver lo bueno que soy. Y darme una falsa ilusión de que no me falta nada y que no soy como ese miserable publicano que está a mi lado humillándose. Si esa es la actitud, es peligrosa y es dañina porque es la actitud del fariseo. La otra manera como yo me puedo acercar al espejo de la palabra para mirarme a mí es para ver todo lo malo que soy y para darme látigo diciendo es que yo soy un miserable, soy un pecador, yo soy un caso perdido y yo estoy totalmente abandonado y desechado y no hay nada que hacer. ¿Se han escuchado personas que cuando uno los invita a la iglesia dicen, no, yo soy muy malo, yo por ahí no voy? Yo soy demasiado malo, es muy honesto y muy consciente de su maldad, pero está totalmente sin esperanza, es fatalista. Entonces él se mira al espejo y dice, no, pero es que, mire, todos esos pecados los cometo yo, entonces yo por allá no voy, yo les daño a la iglesia. Sí, yo voy porque yo estoy muy mal, cuando yo logre superar esto y esto, de pronto voy algún día, o oren por mí a ver si encuentro esperanza, porque estoy muy mal. Esa es la otra actitud, que es la actitud opuesta, el que se mira al espejo para ver honestamente lo que es, pero verlo con fatalismo y para sentir que no hay ninguna esperanza. Por eso no es correcto mirarnos al espejo para vernos a nosotros, porque siempre que nos vemos, o nos vemos bien, o nos vemos mal, y las dos miradas son riesgosas, porque si nos vemos bien, no hacemos nada por cambiar. Y si nos vemos tan mal, no tenemos esperanza. Lo que Santiago nos va a decir es, quien se mira al espejo de la palabra, tiene que mirarse al espejo para ver a Cristo. No para verse a sí mismo, sino para ver el reflejo de Cristo.
Y ese es otro tipo de espejo, porque los espejos normales reflejan en nuestra imagen, pero el espejo de la palabra nos refleja a Cristo, y eso nos va a decir acá Santiago. Entonces, cuando vemos a Cristo, tenemos dos actitudes también, que son las que está trabajando aquí Santiago. Yo voy a mirarme al espejo de la palabra para ver a Cristo, a ver qué me dice Cristo, qué debo hacer. ¿Sí? Yo voy a considerar cómo estoy, escucho la voz de Cristo, a ver qué me dice. Pero hay dos maneras también de hacerlo, siendo oidor olvidadizo o siendo hacedor de la obra. Entonces ahí estamos nosotros, ¿cierto? Estamos nosotros, nos acercamos a la palabra, escuchamos la voz de Dios, pero con frecuencia somos oidores olvidadizos. Decimos amén, entendemos, comprendemos lo que el Señor nos dice, pero rápidamente se nos olvida cuáles eran nuestras obligaciones. Y a la semana siguiente igual, y la semana igual, y nos pasan años, y sumamos años diciendo yo soy cristiano, pero a veces no hay muchos cambios. Entonces Santiago nos va a decir cómo superar ese problema. ¿Cuántos oidores olvidadizos hay conmigo? ¿Cómo superamos ese problema? ¿Cómo hacemos para sacarle provecho al espejo de la palabra para dejar de ser oidores olvidadizos y ser hacedores de la obra? ¿Qué hacemos? Entonces Santiago nos va a comenzar a decir, preste atención. Es lo primero, y ese es el título de nuestra enseñanza, preste atención. Cuando usted va a la iglesia, cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la palabra, usted debe prestar atención. Y Santiago, como si fuera un pedagogo antiguo, nos va a decir que hay un problema serio en los cristianos. Pareciera que estuviera describiéndonos esta época, y es la falta de atención en las cosas importantes de la vida. Ese es un problema serio hoy en día. Cuando uno va a recibir las notas de sus hijos en la escuela o en el colegio, los profesores le dicen, pero es que no presta atención, es que no se queda quieto, es que entra, es que sale, es que no atiende, es que uno le habla y él está... Y uno dice, ¿y por qué tiene mi hijo ese problema? Pero a nosotros nos pasa igual. Tenemos el problema de la falta de atención. Es probable que algunos pensemos que la atención es simplemente uno quedarse así mirando fijamente, yo estoy atento. Pero a veces cuando yo estoy así, estoy pensando es, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Sí? ¿Cómo hago para resolver mis problemas que tengo mañana? Y no estoy prestando atención. La atención no es simplemente quedarme quieto, mirar fijamente al que me está hablando, no es simplemente una apariencia de atención, sino es una atención que implica mente, conciencia y cuerpo. ¿Sí? La atención no es simplemente mirar al que le está hablando. A veces uno dice, pero míreme, porque uno piensa que cuando lo mira, le presta atención, y a veces lo miran y están lejos. Están pensando por ahí en 20 cosas menos en lo que se está hablando. Entonces aquí hay un tema muy interesante que todos los que enseñamos y los maestros y los docentes luchan, y es cómo capto o cómo consigo la atención de mis oyentes. Pero estamos hablando de una atención activa, no una atención pasiva, y es una atención que me lleve a la acción, no simplemente a escuchar lo que se dijo y a poderlo repetir, sino que me lleve a la acción. Es decir, es una atención que involucra conciencia, conocimiento, convicciones y decisiones. ¿Cómo se logra eso? No es fácil. Sí, es todo un ejercicio muy complejo, porque uno a veces prepara su enseñanza y uno percibe que la audiencia no atiende. Con el paso de los años se da uno cuenta que no se atendió mucho. Aquí Santiago va a decir, el problema de ustedes es que están dispersos, están involucrados en muchas situaciones. Y vamos a recapitular. ¿En qué estaban distraídos los oyentes de este mensaje? ¿Recuerda? Estaban huyendo, estaban perseguidos, estaban siendo empobrecidos, estaban teniendo pruebas, estaban teniendo tentaciones, le faltaba sabiduría, estaban quejándose, estaban hablando mucho, y cuando uno habla mucho no presta atención. Cuando uno reacciona mucho y muy rápido no presta atención. Cuando uno está más enfocado en lo de uno, tampoco presta atención. Es muy común que a veces a uno le dan una información y uno tiene que, ay, disculpe, por favor, ¿me puede repetir? Disculpe, ¿me puede hablar más despacio? ¿Me lo puede mandar por un mensaje? ¿Por qué? ¿Qué le estoy yo diciendo? Yo no le presté atención. ¿Sí? Ayer estábamos almorzando con mis hijos y la persona fue y se presentó, mi nombre es tal, y los voy a atender,
y yo a los 2 minutos les dije, ¿recuerdan el nombre de la mesera? No, no nos acordábamos del nombre de la mesera. ¿Por qué pasa eso? O cuando uno está en un negocio y uno lo saluda a alguien y ya uno se olvidó el nombre. Ese es un principio clave de relaciones y de comunicación. Pero en 30 segundos no nos recordamos del nombre de la otra persona. ¿Qué pasa? Estoy disperso, estoy preocupado por otro aspecto de la comunicación o de la información, pero no estoy atento. Y aquí nos va a decir Santiago, preste atención. Entonces, primer requisito para ser hacedor de la obra. Ni siquiera es decisión, sino atención. Porque yo qué voy a poner en obra si no atiendo. Yo puedo decir, yo hoy sí pongo en obra lo que aprendí, pero no presté atención. Entonces llego a la casa y no supe qué fue lo que aprendí. Y comienza diciendo el versículo, más, o por el contrario, el que mira atentamente. Miren lo interesante. El que mira, el que observa, el que considera atentamente. Y va a poner el ejemplo de una persona que se está alistando en el espejo, mirándose constantemente. ¿Sí? El que mira atentamente. ¿Cómo se mira una persona al espejo que quiere estar bien? Cuando tiene un día especial o está alistándose para salir a una actividad importante. ¿Cuánto tiempo dedica al espejo? ¿Cómo se considera? Dice, tiene que hacerlo atentamente. Los espejos en la época de Santiago no eran como los que tenemos hoy. Eran espejos de cristales y que son espejos muy precisos, que nos dan una imagen muy precisa de lo que somos. Más bien era acero o bronce bruñido. Eran láminas de acero o de bronce. Entonces imagínese uno una lámina de acero, como en una hoja de zinc, verse uno la cara. Era muy difícil y además de eso no estaban en lo alto ni así verticalmente, sino en el piso. Entonces, ¿cómo uno tenía que hacerse para mirarse en un espejo? Esforzarse mucho, agacharse, inclinarse y quedarse mucho tiempo, esperar encontrar un buen ángulo para poder ver uno cómo estaba. Era muy difícil, gracias a Dios no estamos en esa época. Ahora tenemos espejos muy precisos y muy buenos. Pero esos espejos eran difíciles de uno observarse. Si alguien quería considerarse bien, debía tomar mucho tiempo. Y debía esforzarse mucho para ver cómo estaba, y a eso es que llama la atención Santiago. Santiago no está llamando la atención solamente a verse al espejo, sino al esfuerzo, sacrificio, dedicación, tiempo que debía tomar una persona en esos espejos antiguos. Y la pregunta en el sentido espiritual es, ¿cuánto tiempo nos miramos al espejo de la palabra? ¿Cuántas veces? ¿Con qué dedicación? ¿Con qué esfuerzo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo con buena atención y dedicación sacamos para vernos al espejo? Y ahí cada uno va a responder. Y alguno dirá, pues yo lo hago bien, otro dirá, pues yo no me miré toda esta semana, o yo llevo un mes sin mirarme, pero vine aquí a que me ayuden a mirarme cómo estoy. Y ahí nos damos cuenta el error que tenemos. Entonces no estamos prestando atención. Mas el que mira atentamente, la palabra para subrayar allí no es solo mirar, sino atentamente. Que eso dedica mucho tiempo. Todas las cosas que perduran, amados hermanos, requieren mucho tiempo. Y eso es un llamado de atención importante porque hoy en día todo es inmediato. Y para un cristiano de esta época es difícil repasar ese concepto de dedicarle tiempo y atención a algo, porque las cosas hoy en día son fugaces. Incluso hoy en día los estudiosos de la mente y de las reacciones humanas están diciendo que ya una persona ni siquiera se logra concentrar 5 minutos, incluso ya ni 1 minuto. Dice, eso es terrible, porque hoy en día lo clásico de los videos son ya segundos. Porque antes era 1 hora, después 40 minutos, después 35, y ya no se puede ni siquiera captar la atención por 5 minutos porque la gente no está atenta. Dice, el que mira atentamente. Entonces, eso para todos los espacios, pero especialmente cuando estudiamos la palabra. ¿Cómo lo debemos hacer? Atentamente. Y para eso tenemos que quitar distracciones, quitar notificaciones, tomar la conciencia de lo que yo voy a estudiar, o a repasar o a escuchar, me puede salvar el alma. ¿Recuerda que así lo dice el texto? Porque esto te salva el alma. Entonces, si eso que yo voy a escuchar me va a salvar, pues mucho más debo prestar atención.
atentamente. Pero luego continúa diciendo, presta atención a qué. No es a su apariencia, no es a qué dicen otros de usted, no es a los sueños y los planes y placeres que yo tengo. ¿En qué debe concentrar su atención? ¿Qué dice el texto? En la perfecta ley. Y ahí ya se pone o incluso más difícil, me cuesta prestar atención. Ahora, cuando yo logro prestar más atención es cuando están dándome beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, si dijeran, el que esté atento a la información que estamos dando, al final hacemos un concurso y se gana un premio, ustedes estarían atentos. Yo también, que a mí me gustan los premios. Entonces uno se concentra porque uno dice, tengo que pescar la palabra, pescar el verbo, el tema, porque me van a dar un premio. Pero aquí no dice que es pensando en mí, sino pensando en qué dice Dios de sí mismo y cómo revela su voluntad, en la perfecta ley. Y me llama mucho la atención que Santiago pudiera haber dicho, más el que mira la ley, ahí hubiera estado bien, pero él le pone un adjetivo, atentamente, y luego le pone otro adjetivo calificativo a la ley, y es perfecta ley. Entonces, ¿cómo debe mirar? Atentamente. ¿Y qué debe mirar? La ley que es perfecta, que eso sería casi como una redundancia, ¿sí? Como una forma de redundar el mensaje, porque hubiera podido decir, el que mira la ley, está bien, pero llama la atención diciendo es con atención, no es una vista somera, y es la perfecta ley. No lo dice ahí el texto, pero da para entender que la audiencia estaba cuestionando la ley. Sí, como bueno, no vale la pena cumplir la ley, mire que no nos ha ido tan bien. Mire que la ley no es tan buena por esto y por aquello. Miren que si nos dieran la oportunidad de dar sugerencias, diríamos que le cambien un poquito a esta ley porque es muy exigente. ¿Y qué va a decir Santiago? No, la ley de Dios es perfecta, no se puede cambiar, no se puede ni siquiera juzgar, no admite cuestionamiento, simplemente obediencia. El que mira atentamente la perfecta ley. Y aquí Santiago pone el dedo donde más duele, porque para todos nosotros es supremamente difícil atender la ley. De hecho, el ser humano piensa que la ley es adversa. Cuando uno le comienzan a decir una norma, uno enseguida dice, ay, ya se puso pesado. ¿Sí? Ya dañó la charla porque puso una norma. Y Santiago nos está diciendo, la ley no solamente hay que atenderla, sino que la ley es perfecta. ¿De qué está hablando Santiago? De Dios, de Cristo, del plan de la voluntad de Dios, pero de la necesidad imperativa de nosotros atender la ley. Parece ser que estos oyentes de la carta de Santiago eran antinomia. Sí, antinomia es de aquellos que dicen, estamos libres sin ley, no guardamos la ley y somos libres. Y Santiago dice, no, estamos llamados a atender la ley, y la ley es buena, es necesaria, es perfecta y es útil, y tenemos que atenderla con dedicación y con determinación. ¿Cómo les parece a ustedes, amados hermanos? ¿Les gusta que hayan leyes? A nosotros nos gustaría que hayan leyes cuando otros tienen que cumplirlas a favor nuestro, pero no nos gusta que hayan leyes cuando nosotros tenemos que cumplirlas. La ley. Y alguien diría, pero es que en el Nuevo Testamento ya no estamos sujetos a la ley, estamos libres. ¿Y Santiago qué dice? Santiago está en el Nuevo Testamento. Santiago está en el Nuevo Testamento y Santiago está diciendo, no, hay una ley, y esa ley, que es la misma que Dios reveló en la antigüedad, es perfecta y tenemos que atenderla. Es un llamado de atención a los hermanos que oían, porque nosotros quisiéramos que nos dijeran que no hay normas. Y eso de no haber normas o no existir normas, como que pensamos que es lo mejor, como que eso es ventajoso para nosotros, pero Santiago nos va a decir que no es ventajoso, porque es a través de la ley, que es perfecta, que nosotros llegamos a la bienaventuranza. Entonces, preste atención, querido hermano, la ley de Dios es la esencia de la perfección y es la esencia que nos muestra la norma o el articulado de Dios para que cumplamos. Y es allí donde nosotros nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley de Dios. ¿Sí? La ley de Dios es tan perfecta, tan excelente, que cuando uno comienza a leerla, uno
tiene que decir, no la puedo cumplir. Es muy buena, es muy útil, pero me es imposible cumplir, y esa imposibilidad de cumplirle nuestra condición humana nos tiene que llevar a Jesucristo. Salmo 9:7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para siempre, o para juicio. Y en Lucas 10:36 al 37, dice la Biblia que hubo una discusión entre los discípulos y los que estaban con Jesús, diciendo, ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdan? Pero esa discusión era simplemente un distractor, o lo que llaman una cortina de humo. Todos sabemos quién es nuestro prójimo, ¿o no? Todos sabemos, pero cuando uno se quiere escapar de la responsabilidad, entonces uno dice, bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? Y esa pregunta se le hicieron a Jesús, y Jesús les dijo, bueno, les voy a contar una historia. Y les contó una historia con 3 personajes. Un sacerdote, un levita, que era un diácono, un servidor del templo, y un pasajero ocasional, un miembro del templo o de la sinagoga. El sacerdote, cuando vio la necesidad, aceleró el paso. ¿Cierto? Estoy de afán, porque voy para el culto, o porque voy a una obligación religiosa. El levita, que era un servidor por excelencia, ¿qué hizo? Ahí dio una curvita para no encontrarse mucho y siguió. ¿Y qué hizo el samaritano, que era despreciable samaritano? Porque eran considerados que no eran judíos puros. ¿Recuerdan lo que hizo? Jesús les planteó la historia y luego les dice Jesús, les hizo una contrapregunta. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién ustedes atinan a decir? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Es decir, el que sabía lo que debía hacer y lo hizo. ¿El sacerdote sabía lo que debía hacer? Muy bien, pero no lo hizo. ¿El levita sabía? Y no lo hizo. Este hombre sabía y lo hizo. Y le dice Jesús, entonces ve y haz tú lo mismo. Y es justamente lo que está diciendo acá sobre atender a la perfecta ley. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Pero no está diciendo que las palabras sean pocas porque no es bueno hablar mucho. Lo que está diciendo no es bueno es que hablemos y no cumplamos. Si yo hablo mucho y cumplo todo, está bien. Pero si hablo poco y no cumplo, estoy mal. Aquí lo que está diciendo es que tus palabras sean pocas y que tus acciones sean más, sean mayores. Esa parábola que Jesús dio del buen samaritano es una parábola que nos golpea mucho la conciencia, porque es una parábola que dice que los hombres que pasaron primero sabían el deber y eran maestros de la ley. Ellos pregonaban todo el tiempo el deber, pero no lo hacían. Y luego pasó uno que no tenía tanto acceso al templo, pero él cumplió el mandato de ayudar al necesitado. Entonces, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Y luego continúa diciendo, como si faltara un poco, le añade una cláusula explicativa, la de la libertad. O sea, ¿cuál es la única ley que liberta? O sea, la perfecta ley. Y yo no sé si Santiago escuchó por ahí como que alguien dijo, ¿y cuál es esa ley? Entonces Santiago le dice la de la libertad. Es decir, la ley que no solamente es perfecta, sino la ley que nos libra o nos liberta. Y esto es muy importante porque alguien diría, ¿y luego cuántas leyes hay? Pablo habla de las 2 leyes, ¿recuerdan? Pablo habla de 2 leyes, la ley de Dios que da vida y liberta y nos lleva a Cristo, y la ley del hombre que está en su conciencia, en sus huesos, y que lo lleva al pecado. Entonces Pablo dice, si yo obedezco a la ley de mis huesos o de mis miembros, estoy esclavo o vendido al pecado. Pero si yo obedezco la ley de Dios, estoy libre. Entonces Pablo ya habló de 2 tipos de leyes, y eso ya lo sabemos nosotros. Hay 2 leyes, hay 2 mensajes, uno que es verdad y otro que es engañoso. Hay 2 caminos y 2 destinos, y Santiago está diciendo lo mismo.
ustedes tienen que seguir la perfecta ley, pero no es la ley perfecta de mis antojos, o de mis ideas, o mis intuiciones, o de mis sueños, o mis derechos. Es la ley que liberta, y la única ley que liberta es la ley de Dios. Y aquí suena como casi una contradicción, porque uno dice, si hay ley, no hay libertad. ¿Cuándo sería la libertad? ¿Cuál es el ideal que tenemos nosotros? ¿Cuándo soy libre? Pues cuando no hay ley. Ahí soy libre. Cuando no hay límites. Cuando uno le dice no hay límites, entonces uno dice, eso es bueno, porque soy libre. Pero la Biblia nos dice, y no solo la Biblia, sino el sentido también de toda la existencia, nos muestra que en realidad todos necesitamos leyes. Y que las leyes hacen parte de las relaciones y de la vida. Miren que la misma naturaleza y el universo tienen leyes, está regido por leyes. ¿Qué pasaría si la Tierra y los sistemas de producción no tuvieran leyes? O el universo no tuviera leyes. No existiría. El orden, la existencia de la creación y del universo es debido a que tiene leyes y que esas leyes son precisas. ¿Qué tal que no supiéramos si el sol sale, si la tierra gira o que eso fuera como a libertad de cada una de las partes de la creación? Sería un caos. Pero la precisión, la exactitud, la belleza de la creación y del universo está debido a las leyes que lo rigen. Leyes. Esas leyes son precisas y son maravillosas. Pero el hombre también tiene leyes. En cualquier momento tiene leyes. Por ejemplo, imaginémonos que nos vamos a poner de acuerdo ahora para salir de paseo. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Poner leyes. ¿A dónde vamos? Eso es una primera ley. No podemos ir a todos los sitios al mismo tiempo. No, si vamos a ir, nos ponemos de acuerdo para ir a un lugar. Y luego, ¿qué tenemos que decir? Bueno, ¿cómo nos vamos a transportar? ¿Cómo vamos a cubrir los gastos? ¿Quién va a dar? ¿Quién se va a responsabilizar? ¿Quién compra? ¿Quién prepara? ¿Quién busca el transporte? ¿Quién contrata el lugar? O sea, todas esas son leyes, son obligaciones, son deberes, son tareas, porque si no, no sale nada. Para cualquier propósito tenemos que tener normas y deberes. Y aquí lo que nos va a decir la Escritura es, Dios impuso o reveló su ley, pero su ley tiene, según Santiago aquí, dos características, que son dos características que nosotros rechazamos. Y primero es perfecta, y nosotros pensamos que es mala, que es como impositiva y dañina, y que coarta y que oprime. Y segundo, liberta, y nosotros pensamos que la ley nos oprime. Entonces, ese engaño que nosotros tenemos de que la ley es mala y que la ley esclaviza, Santiago pone la claridad y dice, no, la ley es perfecta y la ley liberta. Obviamente es la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, Santiago nos va a decir, si usted quiere ser hacedor y no oidor olvidadizo, lo que tiene que prestar atención es a la ley de Dios. ¿Y qué implicaría prestar atención? Lo que aprendimos de Deuteronomio 6, que es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón, y luego, ¿qué hacemos para saber que estamos prestando atención? Grabarlas en el corazón, tenerlas en la mente, repetirlas constantemente, exponernos a ellas constantemente, en todas las actividades y acciones y compromisos, relucir o poner en alto la palabra, y ahí estamos prestando atención. De lo contrario, no. Santiago nos va a decir la importancia de la ley, y esa es la razón por la cual la mayoría se apartan de la iglesia, porque dicen, es que eso es muy alta la exigencia, es que ya le prohíben a uno todo. ¿Se han escuchado eso? Dicen, no, acá no nos prohíben nada, nos enseñan a caminar de acuerdo a la palabra, y uno va comprendiendo que esas acciones que estaba teniendo no son correctas y las va abandonando. La ley de la libertad, la ley de la libertad. Uno de las ideas que el ser humano más abraza en su vida es la ley de la libertad, o el deseo de ser libre. ¿Sí? Cuando íbamos creciendo en la casa, ¿con qué soñábamos? Con ser libres, porque es que no soportábamos que nos mandaran a dormir, que nos dijeran que teníamos que tomarnos la sopa o que teníamos que hacer un deber. Entonces yo quiero ser grande y libre. Y yo les pregunto, ¿y ahora son libres? Que ya son mayores de 18. No somos libres, ¿sí? En ningún lugar, porque ese concepto de libertad no existe sino a través de las normas, o a través de las leyes, o a través de los principios.
El Señor Jesús nos dio su ley, o Dios nos dio su ley, precisamente para llevarnos a la libertad, porque estamos esclavos en delitos y pecados, y la ley de Dios es la que nos da libertad. Entonces Santiago nos está diciendo, si usted quiere ser hacedor, tiene que atender la ley y comprender el carácter y el propósito de la ley. Y ahí ya nosotros nos confundimos porque no queremos atender la ley. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Reforzando el concepto de Santiago. No el que oye es justificado, sino el que pone en práctica es justificado. Mateo 7, 24 al 26 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, solo tiene dos maneras de responder. O escucha y obedece, o escucha y olvida. El que escucha y obedece es sabio, y el que escucha y olvida es necio o insensato. Y ya Santiago en el preámbulo del mensaje nos dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, a esta hora del sermón, todos los oyentes debieran estar conscientes de que si no han obedecido, no es porque no sea su obligación, sino porque les ha faltado determinación, atención y disposición. Lucas 6:46, una denuncia del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta interesante. Yo recuerdo que a mi madre siempre que le decíamos que le queríamos dar un regalo de madre, decía, el mejor regalo que ustedes me deben dar es que sean obedientes. Es decir, éramos desobedientes. Si ustedes me quieren dar un regalo, no me den un regalo un día especial. El regalo que quiero es que obedezcan todos los días del año. Y el Señor Jesús está diciendo lo mismo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Ezequiel 33, 31 al 32 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Mire cómo el Señor le anticipa a Ezequiel para que Ezequiel no se frustre. Sí, como que vienen todos y escuchan y ponen en práctica. El Señor le dice, no, van a venir, van a escuchar, pero no van a obedecer. Le da la expectativa real del hecho. Y luego dice, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso en voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y a mí me llama mucho la atención cómo Dios es tan honesto que incluso previene al mensajero de la desilusión o la frustración de que no atendieron el mensaje. Sí, porque a uno le dicen, vaya que yo voy contigo y no te dejaré. Y uno dice, no, pues me va a ir súper bien. Y resulta que va y predica y nadie se convierte. Y pasan años y no hay fruto. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, es que también eso estaba incluido. Oirán, pero la mayoría no atenderán, sino que serán oidores olvidadizos. Pero mire que dice que cuando Ezequiel hablaba, ¿qué le decían los que oían? Me encanta lo que enseñó, full, espectacular, y lo halagaban. Y le decían que eran como poemas, y que eran como cánticos románticos, y que era muy poético en su exposición, y lo halagaban, y le decían, es que usted canta muy bien. Era una prédica, ¿no? Pero su prédica era casi una música y era tan hermosa y tan melodiosa que me encantó. Pero el Señor, ¿qué dice? Pero no pondrán por obra. Es muy interesante eso, porque es justo lo que Santiago está diciendo acá. Miren que hay una denuncia de Ezequiel, hay una denuncia de Jesús, hay una denuncia de Pablo y aquí Santiago está reforzando la denuncia. Hay mucho oidor olvidadizo que escucha, le gusta, halaga, pero de ahí no pasa. Y ese es un problema que tenemos que atender todos nosotros hoy. Y persevera en ella. Miren cómo va añadiendo
información al mensaje. El mensaje hubiera podido quedar así sencillo: mire la ley de Dios. Y ahí estaría dicho todo, ¿cierto? Pero él le dice, el Señor, Santiago, a través del Espíritu Santo a la audiencia: mire la ley de Dios, que es perfecta, no se equivoque, que nos liberta, no piense que esclaviza o oprime, y persevere en ella. Otra tarea muy exigente, amados hermanos, especialmente en esta sociedad tan inmediata y tan de bienestar, que nosotros no queremos esforzarnos, y ese es un problema que tenemos que reconocer. A nosotros nos dicen esfuerzo, menos esfuerzo o sin esfuerzo. ¿Y uno qué compra? Sin esfuerzo. Ahora todo está solucionado para que nosotros no hagamos esfuerzo. Antes uno iba a comprar y tenía que caminar, tenía que esforzarse, tenía que cargar. Ahora uno no carga, no hace esfuerzo, no espera, no sale de la casa. O sea, es interesante nuestra sociedad. Claro que muchos de esos bienestares nos sirven, pero todo ese bienestar a veces se traduce en pereza, o en falta de esfuerzo, falta de compromiso, falta de ser pues muy consistente. Aquí dice, tiene que perseverar en ella. Y ese es otro indicador del que presta atención, perseverar. Y ese es uno de los temas más difíciles para nosotros en la vida diaria, perseverar. ¿Cuántos tenemos buenos propósitos en la vida? ¿Cuántos tenemos fórmulas ganadoras? ¿Y cuántos nos proponemos y avanzamos un poco en esas fórmulas o proyectos? Pero ¿cuántos nos quedamos en el camino? A esta hora del año, ¿se acuerdan los propósitos del comienzo del año? ¿Están andando? ¿Están adelantados? ¿Están superados? Y yo no quiero que se frustren, pero si somos honestos, tenemos que decir, yo tenía este propósito, pero no lo estoy logrando. ¿Por qué? No perseveramos. Y eso que son propósitos que nos benefician, ¿cierto? La salud, las relaciones, amistades, estudio. De pronto ese logro me permite un ascenso, me permite un bienestar económico, y no perseveramos en él. Ahora menos en propósitos en los cuales el centro no somos nosotros, sino que el centro es la gloria de Dios. Es más difícil. Ni siquiera logramos perseverar en la lectura o en la oración, que son cosas básicas, elementales. Y persevera en ella. ¿En ella qué? ¿Qué es lo que cuál es el sustantivo fundamental del trabajo de Santiago en esta exposición? Persevera en ella, en la ley. Mire que no es solo atender la ley, no solo es conocer la ley, no solo es disfrutar la ley, sino perseverar. Y perseverar es una tarea muy compleja, implica determinación, compromiso, convicción, decisión y muchas virtudes que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que existen. Pregúntele a los jóvenes hoy en día sacrificio. ¿Qué es sacrificio? ¿No? ¿Sacrificio? ¿No saben? ¿Qué es sacrificio? ¿Qué es esfuerzo? Pregúntenle a sus hijos qué es esfuerzo. Pregúntenle a sus hijos qué es perseverancia. Si le preguntamos a un campesino, nos da las definiciones. ¿Qué es sacrificio? ¿Qué es perseverancia? ¿Qué es esfuerzo? ¿Qué es dedicación? ¿Qué es aguantar? Pero nosotros, esos ya están sacados del diccionario. Pero el Señor los incluye. Esfuérzate y sé muy valiente. Y estábamos cantando unos signos hermosos hoy sobre consagración. Pero todos esos signos implican compromiso. Yo puedo cantar acá bien, pero no logro a veces dimensionar el compromiso. ¿Recuerdan cuando los dos discípulos le dijeron a la mamá que intercediera por ellos ante Jesús? ¿Sí se acuerdan? Parece que la mamá tenía mayor influencia ahí con Jesús. Como Jesús era joven, ¿cierto? Y ella era mayor, entonces ella le dice, bueno, ¿por qué tú no ordenas que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda? Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Y recuerdan que le respondieron los discípulos en una oportunidad, claro que sabemos, y nos toca morir y estamos dispuestos a todo, pero una pequeña tiempo de oración no lo pudieron soportar. 1 hora de oración, ¿recuerdan? Se quedaron dormidos, cabecearon. Amados hermanos, y persevera en ello. Entonces, hasta a esta hora del camino ya estamos desertando todos, ¿cierto? Primero, tengo que mirar atentamente. Segundo, es mirar la ley y no mirar mis intereses. Tercero, tengo que perseverar en ella.
Y ya uno dice, no, esto se puso difícil. ¿Dónde será más fácil? Y de ahí la razón por la cual no hay buen resultado, porque la ley tiene que ser firme y fuerte y perseverar en ella. ¿Hasta cuándo debemos perseverar? ¿Cuánto es el periodo de perseverancia? Todo el tiempo. Sí, a veces uno como padre piensa que el tiempo para esforzarse por sus hijos es solo unos años, pero todo el tiempo mientras ellos viven tenemos que cuidar y ayudarlos y acompañarlos y orientarlos. Mucho más en la fe, persevera en ella. Miren, amados hermanos, y ustedes lo han visto, es tan fácil perder un buen hábito o aprender un mal hábito, pero es tan difícil forjar un buen hábito. A uno le dicen que hay que hacer la ley del 21 días, o de los 30 días, o los 40 días. Entonces uno dice, bueno, 21 días en este propósito, y uno está feliz sumando días, y cuando llega a los 21 dice, lo logré. ¿Pero qué logró? Logré solo 21 días de una meta que va a durar 10 o 20 o 40 años. Es decir, si al día 22 yo bajo la guardia, o al 25, o al 40, o al 60, o al 365, ¿qué pasó con ese buen hábito que había adquirido con esfuerzo? Lo perdí. Lo perdí porque no perseveré. Entonces, amados hermanos, esta es una tarea muy importante que debemos tener en cuenta. En Proverbios dice lo siguiente, en el 3, 5 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, cuando mire al espejo, mire a Cristo y asegúrese de que usted está llevado de la mano de Él y que no está confiando en usted mismo. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Y luego dice lo siguiente, no seas sabio, es decir, ahí desnuda nuestro defecto. Porque uno dice, sí, yo entiendo, pero... Yo entiendo, pero. Entonces yo entiendo, pero quiero confiar en mi propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Amados hermanos, Moisés hizo un trabajo genial con el pueblo en el desierto. Genial, se esforzó, dirigió al pueblo a llevarlo por el desierto y dejó a Josué encargado. ¿Recuerdan una de las cosas que le repitió muchas veces Moisés a Josué? Esfuérzate y sé valiente, y tú llevarás a este pueblo a la conquista. Y Josué fue esforzado en temas de la guerra, se esforzó mucho y conquistó. Pero ¿en qué no fue esforzado Josué? ¿En qué bajó la guardia? En asuntos de la fe y de los compromisos de adorar y honrar al Señor. Ahí le faltó a Josué. Josué parece ser que pensó lo siguiente, como nosotros solemos pensar, tomando atajos. El Señor le dijo a Josué, llegue a esta tierra y extermine todo lo que encuentre. Mate todos, hombres, mujeres y niños y todos los animales y los bienes, quémelos. Ese era el mandato de Dios. No deje a nadie. Pero Josué, como eran pueblos armados, entró a negociación con varios grupos. ¿Y qué le dijeron algunos grupos? Si usted nos perdona la vida, nosotros le cargamos el agua para el templo. Y otros le dijeron, si usted nos perdona la vida, nosotros seremos leñadores para usted. Y si ustedes nos perdonan la vida, les ayudamos a conquistar lo que falta de otros pueblos. ¿Y qué hizo Josué? Esa estrategia interesante, ¿cierto? Pues si logramos conquistar con el aval de los nativos, pues es más fácil. Y si ellos se prestan para ser criados nuestros, pues ¿quién no quiere tener criados y empleados y darles órdenes? Todos quisiéramos estar pensando aquí que uno llama a la empleada y le dice, ya vamos, ténganos caliente el almuerzo. ¿Cierto? Que uno tiene que salir a comprar, ir a preparar, pero uno quisiera tener empleados, o llamar y decirle, mañana es día festivo, pero usted abre el negocio. Y Josué dijo, pues si tenemos servidores, pues fabuloso. No consultó a Dios, negoció con varios de esos grupos y lograron conquistar la tierra rápido, pero quedaron reductos de los jebuseos, de los heteos, de los heveos y de todos esos pueblos que estaban invadiendo la tierra. ¿Cuál fue el problema de Josué? Fue sabio en su propia opinión. Él pensó que estaba haciendo bien, pero hizo una parte bien y la otra mal. Fue sabio en su propia opinión. ¿Y recuerdan qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Y murió Josué y se levantó una generación que no conocía a Jehová y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Y uno dice, muy terrible, en esa época fueron los jueces, en esa época fue también Elí, en esa época fue que surgió Samuel, pero fue una época nefasta para el pueblo. Amados hermanos, el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Miren, amados hermanos, que es la segunda bienaventuranza de Santiago. Santiago en el versículo 12 dijo, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido, soportar, resistir, perseverar, aguantar, ¿le gusta esa cantidad de verbos? A mí no me gustan, se pone muy difícil, porque uno quisiera que le dijera, mire, sin esfuerzo, ¿sí? Facilito. Sí, de hecho, cuando uno va a buscar una fórmula, uno dice, es que yo no sé qué hacer con mis hijos, que pasa esto, pero pues es que la tarea no es tan fácil, o es que nuestro hogar está mal y queremos una fórmula mágica, entonces les dicen, no, hágase un viaje a una isla, y uno dice, pues si con 5 millones soluciono mi hogar, pues yo me meto en una deuda y soluciono mi hogar, y se gastan los 5 millones, van a la isla y vuelven, y el problema, solo que tuvieron una foto de recuerdo. Porque no es fácil. ¿Cómo enfrentamos el pecado? ¿Cómo enfrentamos el desánimo? ¿Cómo luchamos con las dificultades? No es fácil, todo es con perseverancia. Bienaventurado el varón que soporta y resiste. Y ahora nos dice, mas el que mira atentamente en la ley de Dios, este será bienaventurado en todo lo que, no lo que oye, sino en todo lo que hace. Otra bienaventuranza. Amados hermanos, no es fácil la vida cristiana. No es una vida cristiana sencilla, es una vida que implica determinación y compromiso y perseverancia. Por eso en nuestras iglesias no impulsamos mucho las emociones, porque si nos damos una dosis de emociones salimos inflados de emoción, pero no tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer. Es mejor tener la razón bien y la conciencia bien puesta para que entendamos. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Por cuántos años debía tener Josué el libro de la ley en su boca, en su corazón y en su mente? Nosotros lo tenemos por una semana a veces, o a veces por 15 días, a veces por un mes, pero luego rápido se nos olvida. Sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces te irá bien, prosperarás, todo te saldrá bien. ¿Están prestando atención, amados hermanos? ¿Quieren que les vaya bien? ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios, perseverar en los principios, deberes y obligaciones, y mantenernos firmes, pase lo que pase, no siendo oidores, sino hacedores. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Yo no les pido que hagan compromisos, porque lo más probable es que hoy nos comprometemos y mañana incumplimos, o hoy mismo. Mejor digámosle, Señor, ayúdanos, porque muchas veces, aunque queremos poner en práctica, nos distraemos. Y roguemos al Señor que cada vez que estemos distraídos, Él nos llame la atención. ¿Cierto? ¿Cómo llama la atención un profesor? Con un grito, un llamado de atención, con una dinámica, nos llama la atención con una pregunta. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la universidad todos distraídos y nos decían, ahora saquen una hojita? En nuestra época. Y uno dice, ¿qué? Ahí nos llamaban la atención. Usted está muy feliz, pero no estudió. Entonces a veces el Señor nos llama la atención con una prueba, una pequeña y leve tribulación momentánea que en lo más robusto dura 80 años. Una leve tribulación que el Señor dice, estoy llamando tu atención. Era atentamente, como no me está prestando atención, te llamo la atención, y que el Señor tenga misericordia. Aún así, a través de diversas pruebas, seamos bienaventurados. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos llama a estar atentos, y no es estar atentos en nuestros sentidos, sino en nuestros sentidos de fe, atentos a ti, a tus indicaciones, a tus órdenes, a tus normas, a tus advertencias, estar atentos.
pero es tan inquietante que fácilmente nos llama más la atención las indicaciones de las noticias, una alarma falsa, que las indicaciones de tu palabra. A veces en las noticias dicen prepárense porque el otro mes la economía está difícil y nos asustamos. Pero no prestamos atención a las indicaciones de tu palabra. Confía, espera, persevera, deleítate. De día y de noche medita en mí. Pon en obra lo que estás aprendiendo. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, porque todos nosotros nos distraemos con facilidad. Somos oidores olvidadizos, somos oidores desatentos, somos oidores que almacenan conocimiento pero no ponen en práctica. Ayúdanos, amado Señor. A todos, nosotros a veces acusamos a nuestros hijos de hacer así, pero nosotros somos iguales que ellos también. Por eso te rogamos por nuestros hijos, pero también por nosotros. Te rogamos por nuestros ancianos, nuestros diáconos, nuestros pastores y por todos los hijos tuyos para que seamos diligentes en poner en obra tu palabra y no solamente llenarnos de conocimiento. Que no solamente prediquemos bien, sino que obremos mejor de lo que predicamos. Que seamos como ese buen samaritano, que no solamente sabía lo que debía hacer, sino que lo hizo. Y que amó al prójimo no con palabras, sino con hechos. Y que se entregó voluntariamente para hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, porque todos nosotros tenemos una doctrina perfecta, hermosa, pero a veces unas prácticas que no corresponden a esa doctrina. Ayúdanos, por favor, Señor, para que podamos ser bienaventurados a través de tu palabra y que la ley de Jehová esté siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, para escucharla, para atenderla, para meditarla y para ponerla en obra. Porque esa es la fórmula ganadora, esa es la fórmula de prosperidad y porque estar en ti nos hace libres y estar en ti nos lleva a la perfección y estar en ti también nos hace perseverar. De lo contrario, solo perseveraremos en nuestras propias maldades. Ayúdanos, Señor, y a aquellos hermanos o familias que están luchando pensando que tu palabra no es buena, que es mejor negociar los principios, que es mejor hacer otras cosas. Ayúdales a ellos y a todos nosotros a unirnos a la verdad de tu palabra y a someternos a ella, para que sea en tribulación o no, en abundancia o en escasez, en prueba o en tentación, atendamos con disposición tu ley y la pongamos por obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.